Continuando con las clases de fotogrametría para la carrera de agrimensura y de perito topocartógrafo dentro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, vamos a ver en esta oportunidad la unidad 5, aerotriangulación. Esta unidad 5 es necesario que previamente, para poder mejor interpretarla, hayan tenido la oportunidad de ver las anteriores unidades temáticas en sus videos, la unidad 1, fundamentos de fotogrametría, la unidad 2, plan de vuelo, la unidad 3, cámara aérea y la 4, restitución analógica y analítica. Podemos decir que este proceso de aerotriangulación, un proceso matemático, debe verse como una parte integral de un proyecto de mapeo fotogramétrico en todo su conjunto. El proyecto de mapeo fotogramétrico tiene varias etapas. Como ya vimos algunas de estas etapas, que son el objetivo, el plan de vuelo, el apoyo geodésico para los puntos de control, que recuerden que usamos en la orientación absoluta, y ahora un proceso de aerotriangulación, que nos va a servir para generar una nube de puntos para ese control de la orientación absoluta. Luego viene la restitución y finalmente vendrá la edición final y la cartografía. Entonces decimos, esta aerotriangulación es un proceso, es parte del proceso fotogramétrico completo. La definición de aerotriangulación dice: la aerotriangulación aérea es el proceso de producir a partir de un control horizontal y vertical existente y a partir de mediciones efectuadas en fotografías aéreas superpuestas, suficientes puntos en los modelos fotogramétricos como para asegurar que cada uno de ellos pueda orientarse tan exactamente como se requiera para el mapeo cartográfico. ¿Qué significa esta definición? Un poco en la definición de la triangulación, por supuesto, está todo el concepto. Vamos a ver puntualmente algunos aspectos. Cuando dice la aerotriangulación aérea es un proceso de producir a partir de un control horizontal y vertical existente. Ahí estamos hablando que necesita puntos de control. Por supuesto, vertical y horizontal, o sea, con coordenadas X, Y, Z. Existente, o sea, necesitamos una cierta cantidad mínima de puntos de campo, que le vamos a llamar puntos de apoyo fotogramétrico, medidos en el campo, de cuya precisión de la medición de esos puntos va a depender la precisión final de los puntos aerotriangulados, y por supuesto de esto va a depender la precisión final de la cartografía generada. Dice más adelante, y a partir de mediciones efectuadas en fotografías aéreas superpuestas. Quiere decir que mantenemos el concepto de superposición, aquel de obtener de un paisaje dos puntos de vista para lograr la estereoscopía, y aplicar el concepto de sistema coplanar en cada punto, lo que definía von Gruber. Y a su vez está un detalle, va a medir sobre la fotografía, o sea que vamos a medir coordenada de puntos sobre el material fotográfico con estas condiciones. Y dice suficientes puntos en los modelos. También está hablando del modelo, va a trabajar con el modelo fotogramétrico. El modelo sería la foto 1 y la foto 2 o un par fotográfico, es un par fotográfico que va a conformar el modelo sobre donde se van a medir los puntos de aerotriangulación. Y dice, como para asegurar que cada uno de ellos pueda orientarse tan exactamente como se requiera para el mapeo cartográfico. ¿Qué significa que cada uno de ellos pueda orientarse? Habla exclusivamente de la orientación absoluta. Recuerden que nosotros logramos encontrar los 12 grados de libertad, las dos incógnitas. Luego de haber hecho la relativa y haber encontrado 5 incógnitas, nos quedaba ese modelo virtual en el espacio y lo escalábamos y lo nivelábamos recién con la orientación absoluta. Es recién en la orientación absoluta cuando se requieren coordenadas conocidas, que en su momento dijimos coordenadas en el campo. Pero imagínense en que cuando nosotros tenemos una cantidad de materiales fotográficos, hablando de 3.000, 6.000, 10.000 fotografías, o lo que podemos decir 1.500 pares, o 3.000 pares, 10.000 pares fotogramétricos, no podríamos ir al campo a obtener 3 o 4 puntos por cada par,
cuando tenemos más de 3.000 pares de fotográficos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso es ir al campo a medir una cierta cantidad mínima de puntos y a partir de esos puntos medidos en el campo, que sería este control horizontal, aplicar el método de aerotriangulación que nos va a permitir encontrar una cantidad de puntos aerotriangulados que lo vamos a usar para la orientación absoluta de cada uno de esos modelos. Y una vez que obtengamos estos modelos en su orientación absoluta, o sea, el trabajo terminado de restitución, recién ahí vamos a poder generar el mapeo cartográfico al que refiere la definición. Importante entonces ver cómo en esta definición de aerotriangulación nos encontramos con 4 términos que nos describen todo el proceso, ¿no? Control, horizontal y vertical, superposición, o sea, estereoscopía, modelos. Estamos hablando de la utilización de los 2 centros de tomas con los grados de libertad, o sea, los 12 grados de libertad, y finalmente encontrar esos grados de libertad, orientación absoluta. Ahora, para poder realizar esta aerotriangulación, ¿qué tipo de fotografías se necesitan? Y vamos a empezar a ver el concepto reiterado, ¿no?, del tipo de fotografía. ¿Y cuál es? Fotografía vertical. Ya vimos en su momento la característica de una fotografía vertical en su proyección central, pero que fundamentalmente debe cumplir lo que ya también vimos, que es la superposición longitudinal, 60%, con un avance del 40%, y la superposición transversal. Esto nos aseguraba a nosotros una continuidad estereoscópica. Recuerdan que el objetivo era tener estereoscopía en todo el sector a volar. Eso nos va a asegurar que tengamos lo que dice esta definición de aerotriangulación, modelos estereoscópicos en todo el paisaje. Para el proceso de aerotriangulación analógica vamos a tener que disponer de un juego de diapositivas y copias de contacto. No así para el tema de la fotogrametría o la aerotriangulación digital, que simplemente con el archivo digital en pantalla vamos a poder obtener, marcar los puntos, ¿no? Esto es por la necesidad de marcar los puntos en el material fotográfico. Para diagramar cómo es la ubicación de los puntos de control, vamos a trabajar con el mapa índice. Recuerden, ese mapa índice mostraba algunas cuestiones de la imágenes de fondo, digamos paisaje, una cartografía de fondo, y marcaba las líneas de vuelo, por dónde pasó realmente el avión. Recuerden que el mapa índice es posterior al vuelo, entonces tenemos la verdadera posición de las líneas de vuelo. Sobre ese mapa índice nosotros vamos a poder diagramar dónde colocar puntos de apoyo fotogramétrico para luego ir al campo a medir esos puntos. Esos puntos de apoyo entonces denominamos PAF, puntos de apoyo fotogramétricos. Vamos a tener que tener muy en cuenta cuál es la precisión con la cual vamos a medir esos puntos. Recuerden que nosotros en fotogrametría estamos hablando de cartografía de precisión, para lo cual el control métrico, el control que se hace al todo el sistema a partir de los puntos de apoyo, es el que finalmente nos define la precisión de la cartografía. Entonces seguramente trabajaremos con una precisión geodésica de primer orden o a lo sumo segundo orden. Esos puntos de alguna forma se dibujan en el índice y se codifican. Hay aspectos o fórmulas que se tienen en cuenta para saber qué cantidad de puntos fijos utilizar en cada bloque de vuelo. Por ejemplo, se habla de que si nosotros reconocemos que un modelo conformado por 2 fotografías tiene un ancho B, recuerdan que la distancia entre los 2 centros de toma y la aerobase o la fotobase es B, y decimos,
simplemente por convención que el alto del modelo se llama 2B, cosa que no es cierto estrictamente, pero bueno, se le menciona como que si el ancho del modelo es B, el largo del modelo es 2B, simplemente. Entonces, llamamos control de block en 2B cuando ponemos cada 2B un punto. Entonces vamos a tener en todas las líneas de vuelo un punto, a 2B, y a 2B sería cada 2 modelos un punto. Esta sería una conformación control de block en 2B. Si llamamos control de block 4B, quiere decir que si acá tenemos 2B y 2, estos son 4B, o sea, tenemos un punto cada línea de control, línea de vuelo por medio, y cada 4 modelos un punto de control. Este sería un control de block 4B. Bueno, es simplemente para especificar en los pliegos y demás la cantidad de puntos de control que se van a necesitar. Poner demasiados puntos de control a veces no es bueno, más allá de que es más caro, cuesta más el trabajo de campo, pero a veces queda el sistema muy rígido. En los sistemas donde tenemos suelos planos, como son la zona donde nos movemos nosotros en la Pampa húmeda argentina, las pendientes son más suaves, entonces no necesitamos controles tan estrictos porque no tenemos tanta diferencia en Z. Se exagera a veces el control cuando hay mucha variación en Z, en otras zonas de montaña y demás. Nosotros podemos trabajar con controles 4B, 5B, 6B. ¿Por qué es menos estable el Z? Y podemos hacer un ejemplo. Cuando yo tengo controles en los alrededores del bloque, esto acá es un bloque, son varias líneas de vuelo. Y yo digo que puedo controlar fácilmente en X y en Y la escala de este bloque, en los alrededores. Pero ¿qué pasa en el valor de Z? Fíjense en que si yo controlo un punto de control con el valor de Z en los extremos, tiende el proceso a generarse una deformación, una toma de errores en el valor de Z en el entorno, en el medio del bloque. Entonces, ¿yo qué hago para evitar esto? Digo, voy a poner un punto de control altimétrico en el medio del sistema. Con lo cual disminuye un poco esta curva, esta flecha de error. Pero, ¿cuánto es el valor de Z esperado acá, el error en Z? Tal vez todavía sea bastante alto. Entonces digo, bueno, pondré más puntos con valores de Z conocido. De esta manera ya los errores en Z están por debajo de la tolerancia. Esto es un esquema, es para demostrar cómo es más inestable en Z el sistema que en X y en Y. Esto hace que defina que, como decíamos antes, en la realidad cuando uno va a medir estos puntos que necesito exclusivamente su valor de Z, en el momento que lo mide también tenemos XY. En definitiva, toda esta nube de puntos de apoyo fotogramétrico van a tener las tres coordenadas, XY y Z. Hay otra clase de puntos para este control terrestre que lo denominamos, por ejemplo, puntos señalizados. Estamos hablando de puntos en el terreno, puntos que vamos a colocar en el terreno antes de volar. Son puntos que vamos a colocar, insisto, con algún tipo de marca, una marca de algún material, cartón o tela, con ciertas dimensiones que van a ser colocadas en el terreno con ciertas características, de manera que después volamos y cuando veamos el material fotográfico vamos a encontrar estas marquitas que tienen que tener un buen contraste respecto del material fotográfico, por eso generalmente se usan marcas blancas, porque después se ven bien en la foto, y con una dimensión de este diámetro, estos anchos que tienen que ver con la escala de vuelo, para que realmente después se vea, o sea, y con el tamaño del píxel que va a tener en definitiva la captura de la información. Evidentemente, para que veamos este círculo debe tener por lo menos 5, 6 o 4 píxeles de diámetro, ¿no? De manera que después se vea en la fotografía.
Estas marcas se usan mucho para campos de prueba, no se usan mucho para vuelos masivos porque imagínense si ustedes tienen que volar sobre una ciudad, hay suficiente elemento físico para usar de puntos, y si ponemos marcas y pasa varios días entre que colocamos la marca y hicimos el vuelo, es muy probable que las marcas no hayan desaparecido por alguna razón. Si las colocamos en zona de campo y entre el que colocamos la marca y el vuelo hay algún fenómeno meteorológico, posiblemente también perdamos las marcas, etcétera, etcétera. Pero sí para campos de prueba, porque estas marcas son mejores para medir con más precisión, porque uno cuando coloca la marca la mide con el GPS y luego, vista en la fotografía, las puede apoyar la marca fiducial, la marca flotante con exactitud sobre el centro de la marca. Un ejemplo de esto es la utilización de estas marcas en los vuelos en la Antártida. Como no hay contraste en el hielo no hay contraste y no es fácil hacer la estereoscopía, lo que se usa son marcas prevuelo y por supuesto que en este caso marcas de color negro, ¿no? Y la nube de puntos utilizada en un vuelo sobre el hielo van a ser a partir de puntos señalizados, marcas prevuelo. Y el otro, el característico, es el punto de detalle en el terreno, es el que más se usa, es decir, volar, simplemente volar y después buscar puntos en las fotos característicos, tapiales, columnas, cruces de alambrados, y ir al campo y medirlo. Estas serían los detalles del terreno, que es evidentemente lo más utilizado. Esto estábamos hablando de puntos de apoyo fotogramétrico. Ahora vamos a pasar al proceso de aerotriangulación, para no confundir las dos clases de puntos. Recién vimos los puntos de apoyo fotogramétrico, que podemos utilizar puntos del terreno, puntos naturales, físicos existentes o marcas prevuelo. Ahora vamos a ver los puntos de apoyo fotogramétrico aerotriangulados. Estos puntos se seleccionan sobre los modelos, los PAFA, y son los que vamos a utilizar para aerotriangular. Son puntos que los vamos a medir en el terreno, no lo medimos en el campo, pero vamos a obtener su coordenada a partir del proceso matemático de la aerotriangulación, partiendo de los puntos medidos en el campo. Y ese proceso nos va a dar las coordenadas de estos puntos de apoyo fotogramétrico. O puntos de enlace. ¿Por qué puntos de enlace? Porque son puntos que nos van a enlazar los modelos, van a estar ubicados en la superposición de los modelos. Entonces me va a unir un modelo con el otro ese punto aerotriangulado. Imagínense esto como estos modelos, como que fueran tarjetas de cartón, y hay que unirlos a través de estos puntos, estos pernos. Entonces los vamos a colocar. Si yo no tengo un punto en uno de estas uniones, puedo decir que este cartón se me despega. Este es lo que se imagina uno, se simula, ¿no? Deben existir suficiente cantidad de puntos aerotriangulados para que todos los modelos queden perfectamente unidos. Entonces, si yo tengo que en un modelo que está formado por dos fotografías, tengo 6 puntos en el modelo, por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque viene el modelo que sigue, quiere decir que esa fotografía, la fotografía va a tener 9 puntos, porque recuerden que este modelo está hecho con una fotografía que va a trabajar para el modelo que sigue. Entonces, cuando hablamos de una placa, o sea, de una placa de una foto, va a tener 6 puntos si el modelo, 9 puntos si el modelo tiene 6. Y la conformación no es tan simple como se ve acá en la primera imagen, sino que la realidad hace que entre una línea de vuelo y la otra no hay una exacta simetría. Entonces la cantidad de puntos no es siempre que todos los modelos van a tener 6 puntos por modelo, sino que eventualmente se agregan puntos adicionales como vienen las superposiciones, ¿no? Y a veces incluso se agregan, por ejemplo, en un centro de modelo,
se suelen agregar a veces 2 puntos, como se agrega un punto más por seguridad. Si falla en la medición un punto, uno tiene el otro, de reserva, digamos. Entonces la cantidad de puntos no es siempre pareja. Dentro de estos puntos de apoyo fotogramétrico hay una característica de puntos que se llama así, puntos de la costa o puntos del lago, y es cuando suele ocurrir que dentro del vuelo varias fotografías pasan sobre una laguna. Entonces imagínense que este es un modelo formado por 2 fotografías donde hay una laguna. ¿Y qué significado tiene esta laguna o lago, como le llama la bibliografía, punto del lago? Que si es una laguna, el agua es quieta. Si el agua es quieta, quiere decir, si está el agua quieta es porque está perfectamente horizontal, por efecto de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, la consideración que tiene es que un punto, cualquier punto que yo tome en el borde del lago, va a tener exactamente el mismo valor de z de otro punto que tome en el borde del lago. ¿Por qué? Imagínense que yo en este modelo tengo que hacer ahora la orientación absoluta, ¿no es cierto? Incluso ya en la relativa iba a tener problema, porque acá donde estaría, fíjense que en este sector estaría el punto del segundo modelo, que era el que iba a eliminar en la relativa con capa 1. Pero que ahora también voy a utilizar en la orientación absoluta para poner una distribución uniforme de puntos. Resulta que acá no voy a tener puntos, porque en el agua no logro hacer estereoscopía. Pero aprovecho esta situación del lago para decir que estos puntos, no me importa entre uno y el otro, que evidentemente tienen distinta coordenada de XY, pero sí que tengo la misma coordenada de Z. Cuando yo mida y haga el proceso de aerotriangulación y me den sus coordenadas exactas, estos puntos, me tienen que dar el mismo valor de Z. Esto me ayuda a controlar la nivelación del modelo. Se usan para aprovechar cuando hay un lago para controlar la nivelación del modelo. No me importa el valor de altura que tengan, pero sí que sean iguales en su resultado final. Bueno, simplemente es una característica de puntos. Ahora, si bien estamos hablando de que vamos a colocar gran cantidad de puntos en un modelo, evidentemente tiene que haber un sistema de numeración, una lógica en la numeración de los puntos en un modelo, para poder, porque a su vez esto van a ir a una base de datos, donde el sistema va a ir y va a buscar los puntos y le va a asignar una coordenada luego del proceso. Y los tiene que encontrar, digamos. Tiene que ser una numeración con un código lógico, un código numérico único. 2 puntos, tenemos bloques donde vamos a tener cerca de tal vez 1.000.000 de puntos y ninguno se puede repetir, pero a su vez tiene que tener algún significado. Entonces, una de las formas de codificar, esto es libre, pero una de las formas de codificar es, por ejemplo, esta es la corrida 5 y esta es la foto 5, esta que está acá es la foto 5, esta que está antes es la foto 4. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el modelo formado. Este modelo estaría formado por la foto 4.5 y este estaría formado por la foto 5.6. Bueno, digo que los puntos que están en el centro de la línea, en la línea de vuelo, como es la corrida 5, son todos los puntos van a empezar con 5. Por ejemplo. Y la foto 5, entonces el punto central de esta foto va a ser el 0.5. Fíjense que ahí ya tengo 505. Y digo, los puntos que están arriba de este modelo les voy a llamar 1. Los que están en el medio les voy a llamar 2 y los que están abajo les voy a llamar 3. Entonces, un punto que sea 5051 es de la corrida 5, es de la foto 5 y está arriba de la foto, o al norte si le quieren llamar. Un punto que se llame 5053 es un punto que lo voy a encontrar en la corrida 5, que lo voy a encontrar en la foto 5 y que lo voy a encontrar en la parte inferior de la foto. Y así, un punto que empiece con 04, un punto 0402,
Evidentemente es un punto, como empieza con 0, porque lo definí en la codificación, es un punto de apoyo fotogramétrico, es un punto que va a ser medido en el campo, que a su vez está identificado primeramente en la corrida 4 y en la foto 2 de la corrida 4. Y así, yo cada vez que incorporo un punto para aerotriangular, le voy a poner un código donde vamos a tener una lógica. Entonces, evidentemente, cuando el modelo me dice que en los errores residuales, por ejemplo, que tal punto tiene un error residual, supera la tolerancia, pero me da el código, yo inmediatamente sé en qué lugar del bloque está, porque sé si el modelo empieza con 1, con 5, con 10, con 9, si un punto empieza con 8, porque está en la corrida 8. Y si es 0824 es porque la foto 24 de la corrida 8, o sea que inmediatamente puedo ir a buscarlo al punto y remedirlo, por ejemplo. Así que bueno, esto es importante, la codificación, el sistema de numeración de la aerotriangulación, porque es una nube muy grande de puntos, es que va a estar en una base de datos y que finalmente va a estar relacionada a las coordenadas X y Z y a sus errores residuales. ¿Con qué instrumento se miden estos puntos? Sobre todo en el caso de la orientación, de la aerotriangulación en los sistemas analógicos, donde todavía no teníamos estos puntos en la pantalla, sino que tener que medirlo en el celuloide. Entonces, existe un transferidor de puntos, en este caso es un wheel, PUC4, donde se pone una diapositiva en la placa de la izquierda, la diapositiva 2 en la placa de la derecha, se visualiza un punto, uno de los puntos, hasta que se vea en estereoscopía. Recuerden que como es la condición para ver en estereoscopía, que se pongan los ejes paralelos para que el sistema sea coplanar, etcétera, etcétera. Y a través de un movimiento que tiene el equipo, estos punzones que tiene acá bajan rotando, no lo vamos a ver acá, bajan rotando y perforan la emulsión. Y otros equipos más modernos lo que tienen es un láser que quema un poquito la emulsión con un diámetro de la marca que va a quedar grabado en la diapositiva o en el negativo de la fotografía, de manera que cuando ustedes apoyen la marca flotante, va a tener esa marca del punto, va a ser un diámetro un poquito superior al de la marca flotante del restituidor, para poder ver que están exactamente en el centro cuando lo vayan a buscar. Recuerden que los instrumentales tienen una marca flotante que anda en el orden de los 60 micrones. Por lo cual, esta marca del puntinador tiene que estar en ese orden de los micrones, ¿no? Bien, normalmente trabajando en el sistema de analógico, decimos con el hard copy, con la diapositiva o la copia con el celuloide directamente, generalmente se trabaja con una diapositiva, la diapo que le decimos. No se marcan las dos del par, la par y la impar, porque si en este momento, cuando hacemos este trabajo del puntinador, por alguna razón llegamos a marcar mal el punto, porque no hicimos una buena estereoscopía, no vamos, por ejemplo, vimos un arbolito y lo puntinamos y sacamos la emulsión, esa imagen no está más. Si lo hacemos en la foto de la derecha y de la izquierda, desapareció y no nos da la oportunidad de saber qué era lo que marcamos. Por eso hay una convención que se elige de marcar o de ranurar únicamente las fotos pares o las fotos impares, ¿no? Esto es lo que se aconseja. No marcar este punto en las dos fotografías. De manera de que uno siempre sepa cuál es el paisaje que había elegido para marcar el punto. Bien. ¿Cómo son las mediciones ahora en la triangulación? Ya tenemos entonces una nube de puntos marcadas en el material fotográfico, que por lo mínimo son 6 o más, con aquel criterio que vimos, puntos en el centro del modelo, puntos en los extremos del modelo y en la zona de superposición de los modelos. Hay varios métodos de medición de puntos que se utilizan.
Uno de estos es lo que se llama la aerotriangulación por modelos independientes. Aquí recuerdan que primero nosotros hacíamos el proceso de orientación relativa. La orientación relativa nos determinaba a nosotros los cuántos, al final se acuerdan en el punto 6, decíamos si teníamos un error de 3 marcas o menos de 3 marcas, de 3 marcas flotantes, podíamos considerarlo bueno a la nivelación. Es importante en la aerotriangulación de que el error esté muy por debajo de la tolerancia, porque ahí después vamos a marcar los puntos y vamos a medir todos los puntos aerotriangulados y van a poder estar influenciados por el mismo error que tuvo la orientación relativa, ¿no? En cuanto a la posición del punto. Ahora, el proceso de aerotriangulación exige la medición de los puntos principales, de los puntos, conocer la posición del punto O y la reconstrucción de las de rayos. Recuerden que un modelo, el modelo que estamos hablando, que ya habíamos visto, ahora lo vamos a reiterar, está formado por los dos centros de toma y por los rayos proyectantes al material fotográfico. Se dice que en cuanto a las tolerancias, la discrepancia de los puntos de enlace, estos puntos aerotriangulados, está en el orden de 15 micrones, ¿no? En X, en Y y 30 micrones en la escala a la escala de la imagen, por supuesto. Y por último, ¿por qué le estamos dando importancia a la medición del punto? Porque recuerden que la precisión final del trabajo depende de la precisión con la cual se controló. Y la aerotriangulación es la que nos da los puntos de control de la orientación absoluta. Y la aerotriangulación tomó los puntos de los PAF, de los puntos de apoyo fotogramétrico. Entonces, empezamos porque necesitamos un buen apoyo fotogramétrico de primer orden o segundo orden. Pero luego en el proceso de la triangulación, cuando voy a medir sobre los modelos, los puntos, los PAFA, los puntos aerotriangulados, también no debo cometer error en apoyar la marca flotante, porque si no ahí le agrego un pequeño error y disminuye la precisión del trabajo, ¿no? Para conocer con qué calidad se trabaja, tomar un 5% de los resultados y analizar los residuos. Bueno, estos son criterios que se utilizan, por supuesto, para todos los casos, ¿no? Uno normalmente analiza la precisión del trabajo con una muestra, a veces del 5%, si anda bien, se considera que el trabajo está bien, si hay una duda en ese 5% de la muestra, se lleva la muestra al 10% y etcétera, ¿no? Pero los procesos de la triangulación, como es un proceso matemático, nos va a tirar a nosotros los errores residuales finales y directamente nos da todos los puntos que están por fuera de la tolerancia, por encima de la tolerancia, y nos permite el análisis de los residuales conocer el grado de exactitud que hemos logrado en el trabajo. En esto del apoyo por modelos independientes, vamos a ver que hay dos caminos. Uno es el ajuste de block. Directamente se toma una fotografía individual, se mide la cantidad de puntos. Recuerden que si decíamos que nosotros poníamos en un modelo 6 puntos, era porque la placa tenía 9. Entonces esa placa es la que habla acá. Directamente medimos los 9 puntos en la placa y después tomamos la segunda placa o la segunda imagen y nos medimos los otros 9 puntos, y así luego se hace el ajuste de una sola vez y lo que se llama el ajuste del block. El otro camino es la orientación relativa. Después se hace hecha la orientación relativa, o sea, lo que yo estoy teniendo en el equipo es un modelo y se mide ese modelo en forma independiente, los 6 puntos de ese modelo. Después se trabaja así: se toma la foto 1 y 2, ese es el modelo 1-2, se miden hecho el proceso fotogramétrico completo, se miden 6 puntos en el modelo 1-2, se saca la foto 1, se pone la foto 3, nos queda el modelo 2-3 y se miden los puntos en el modelo 2-3 y así sucesivamente. Modelos independientes. Son simplemente distintos métodos. Reiteramos lo que era un modelo.
Esta es la conformación de un modelo. Después relacionado, por supuesto, finalmente, cuando encontramos los 12 grados de libertad, a las coordenadas terrestres, de nuestro sistema de referencia local. Entonces, el modelo va a estar conformado por el punto O1 y el O2, y por lo menos, recuerden von Gruber, por lo menos 5 pares de rayos homólogos en un sistema coplanar. A esto le estamos llamando modelos. Entonces, cuando hablamos de un modelo independiente, sabemos que cada modelo tiene su propio sistema de coordenadas, ¿eh? Y cuando tenemos varios modelos, decimos que hemos constituido un bloque, que es normalmente como que vamos a trabajar. Esto estamos conformando, más allá de que midamos modelo independiente, finalmente un bloque. Y acá hay un pequeño ejemplo. Si teníamos 3000 modelos para ajuste simultáneo, y recuerden que necesitamos resolver 7 incógnitas en la orientación absoluta, porque recuerden lo que dice la definición de aerotriangulación. La aerotriangulación se va a utilizar para el ajuste, para orientar el sistema, que es para la orientación absoluta. Entonces, o lo hacemos por bloque, en modelo independiente, vamos a hacer la orientación absoluta de cada uno de estos modelos, ¿eh? Y la orientación absoluta significaba encontrar 7 parámetros. Entonces, en un bloque de 3000 modelos, tendríamos que encontrar 21.000 parámetros a procesar por el programa matemático. Imagínense que la aerotriangulación tuvo un gran desarrollo luego de la aparición de los programas de computación, porque antes era más complicado el cálculo, por la cantidad de puntos que ocupa la aerotriangulación. ¿Y cómo lo hace esquemáticamente al proceso de aerotriangulación? ¿Cómo es ese modelo matemático? Cuando mide un punto, imaginemos este caso del haz de rayos, para una placa. La matemática en realidad es una matemática simple, porque así como decíamos que el sistema era coplanar, aquel eje, recuerdan que iba desde el punto O al punto bisectado en el terreno, pasando por la placa o por el CCD o cualquier sea sistema digital o analógico, no importa, simplemente que este eje del punto de giro, que acá está denominado como PJ, el punto en la placa o en el negativo, PJ, que está simbolizado acá, pero que en realidad lo tenemos acá arriba en el negativo, después se pone en positivo, y el punto en el terreno, esto dice que es una línea recta. De esto se trata el modelo matemático, el concepto de que este eje, que cuando estudiamos el tetraedro de volumen 0, veíamos que los ejes en ese momento le llamamos R1 y R2, ¿recuerdan? Ese eje es una línea recta. Y reiteremos los sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas del punto principal con sus giros, sobre este punto tenemos mega y kappa, el sistema de coordenadas de la placa en 2 dimensiones y el sistema de coordenadas de la Tierra, al cual vamos a llevar cuando uno de esos puntos sea medido como punto de apoyo fotogramétrico. Esta es una línea recta, pero ¿qué pasa en la realidad? Esta condición que se debe cumplir desde el centro de proyección, que la imagen PIJ y el punto PI, la imagen PIJ y el punto PI estén ubicados sobre la misma línea, la tenemos que expresar de alguna forma matemáticamente. Tenemos entonces, reiterando, la coordenada del terreno del punto PI, XY y ZY, la coordenada del centro de proyección del punto en J, este punto llevado pasando por el punto O, le llamamos punto J, XJ y JZJ, y ahí es donde tenemos los grados de libertad, los giros, omega phi y kappa J. Entonces decimos en la expresión de la matriz que ese punto IJ, el punto IJ en la placa, me queda definido
por la expresión de que XJ es función de XJ por las coordenadas X y Z del terreno y las coordenadas X y ZJ del punto central afectado por sus rotaciones. Esta es la expresión de la expresión de la matriz que significa que esta es una línea recta de la linealización. Ahora, si estamos diciendo esto, y no es menor, decimos que, por supuesto, no hay ninguna deformación, que este es un caso ideal. Repetimos que entre estos tres puntos, PJ, PJ y PIJ se encuentran alineados sobre una recta IJ. En realidad esto no es cierto. Y este es uno de los problemas, que hay deformaciones y hay errores. ¿Y cuáles son las fuentes de esos errores? Una de esas fuentes muy común es la deformación de la lente. Se llama aberración de las lentes. La imagen, cuando llega a la lente, estamos acá dentro de la cámara fotográfica, analógica o digital, pero esta lente, si tiene alguna deformación, la energía o la imagen que iba a llegar a este punto, por alguna razón de la deformación y la aberración de la lente, se desvía. Entonces el punto no está en la posición que debería estar. Este desvío está en el certificado de calibración, en el caso donde se analizan la curvatura del punto principal causado por la deformación de la lente. Y puede haber una distorsión, una corrección de esa distorsión que está medida y es radial. A medida que nos alejamos del punto principal, la deformación crece, pero que tiene un análisis. Hay una gráfica en el certificado de calibración que vamos a encontrar de este tipo, donde nos va a estar diciendo en cada lugar de la placa cuánto es la deformación que tiene ese punto debido a esta fuente de error. Tenemos otra fuente de errores, como una deformación tangencial, y la corrección por esta distorsión también está que en forma radial y está estudiada y tiene un algoritmo de corrección, conociendo el error, el delta R, como se ve acá. O sea que estamos diciendo que los errores están estudiados y que estos errores tienen un algoritmo de corrección. Bueno, fíjense en que podemos tener, según la cantidad en la posición de los puntos, no nos vamos a detener en estos análisis de los errores, porque ya vamos a ver que si bien se estudiaron los errores, de los cuales hay muchos, luego la cantidad de puntos nos ayudan a disminuir estos errores sin haber hecho el cálculo matemático, ¿no? Otro es la refracción atmosférica. La refracción atmosférica hace que la imagen de los puntos que aparezca en el fotograma estén en otra posición. O sea, cuanto más alta, mayor sea la altura de vuelo, mayor es la distorsión atmosférica. Sabemos que la imagen no viaja recta en el espacio, en el espacio cercano a la Tierra, por la atmósfera, digamos. Dentro de la atmósfera de la Tierra, la imagen, la energía no viaja recta, hay una deformación, sobre todo en el visible. Hace esta curva, cuanto mayor sea la altura de vuelo, esta deformación es mayor, este delta R es mayor. Entonces también tenemos una distancia, una diferencia, fíjense que a medida que nos alejamos radialmente del centro también aumenta esta deformación. Pero también tiene su algoritmo de corrección. También tiene un algoritmo de corrección. ¿Qué pasa con la esfericidad terrestre? También hay una distorsión radial negativa. Acerca los puntos radialmente.
Es más importante cuanto más cerca a los bordes del fotograma está. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros consideramos que la Tierra es plana. Cuando hacemos un vuelo, nosotros decimos que la Tierra es plana, no que la Tierra es redonda. Entonces somos nosotros los que estamos provocando un error en el concepto cuando trabajamos con la esfericidad de la Tierra. Fíjense en que ya en este momento encontramos 3 correcciones, 3 algoritmos bastante complicados, cuya información se podría introducir dentro del software, de tal manera que la imagen que medimos sea corregida significativamente en el proceso matemático. Existen otros errores también, como son el estiramiento durante el revelado, que la foto, en el caso del CCD no, pero en el caso del analógico puede haber ondulaciones del negativo en el momento de la toma. Y bueno, hay una cantidad bastante importante de errores a considerar. Entonces, yo podría al algoritmo agregarle a la fórmula cada uno de estos algoritmos al final. Y aquí hay 2 formas de trabajar. Y se dice, porque en su origen tal vez haya sido así, como que hay 2 escuelas. Una la que desarrollan en Estados Unidos, que lo que hace es encontrar todos esos errores, que evidentemente estudiaron todos los errores, la deformación de la lente, la película, la cámara, la curvatura terrestre, de la atmósfera, del revelado. Bueno, todo eso han encontrado ellos que por lo menos hay 44 fórmulas o términos a agregar a la fórmula. Ese algoritmo, hay 44 algoritmos, como esos que vimos, esos 3 que vimos, complicados, que habría que agregar a los términos desconocidos de X y Z, omega, phi, kappa. Imagínense que yo tendría que poner en el modelo, en el software de cálculo, el algoritmo para conocer la coordenada del punto que estoy midiendo en la placa IJ, la relación de la coordenada X y Z del centro de proyección relacionada a la coordenada en el terreno, más los grados de las 3 rotaciones, más 44 fórmulas, 44 algoritmos donde cada uno de ellos me representa un parámetro más que no conozco. Sería realmente muy complicado resolverla y mucho tiempo de resolución. Pero ¿y qué gano? ¿Cuánto tiempo, cuánto gano? Hay deformaciones, hay errores, como puede ser la aberración de la lente, que a lo mejor sí tiene una importancia, una incidencia en la coordenada, que a lo mejor me desvió el punto 40 micrones en la imagen, un píxel en el CCD. Pero hay otros errores que son totalmente insignificantes respecto a la medición y que no tendría sentido colocarlos en la fórmula. Entonces, ¿qué dijeron en su momento en los estudios de lo que se llama la escuela europea? Que en realidad no interesa qué tipo de deformación es, ni de dónde viene, solo interesa medirla. ¿Y cómo es esto? Yo mido una cierta cantidad de puntos en el modelo y lo comparo con las coordenadas conocidas. Entonces tendré tantos parámetros como puntos se midan. Si los puntos están ubicados en forma distribuida, serán disminuidas las deformaciones sin saber de dónde vienen. ¿Qué estamos queriendo decir? Recuerdan que yo necesitaba resolver 7 grados de libertad, que yo lograba esto. Recuerden la orientación absoluta, que yo lo lograba con 2 puntos conociendo el valor de XY en la diagonal y 3 puntos Z. Que en definitiva yo decía con 3 puntos yo resolvía el sistema. Y ahora yo estoy diciendo de que en una placa
tengo 9 puntos, o sea que en el modelo tengo 6 puntos. Fíjense en que voy a tener ya resuelto el sistema y voy a tener redundancia. Voy a tener redundancia. ¿A qué voy a tener? Si yo tengo en el modelo 6 puntos, con 3 coordenadas cada uno, tengo 18 coordenadas. 18 datos en lugar de los 7 que necesitaba. ¿Mm? Entonces, toma los 6, las 6 incógnitas básicas, bueno, que eran los omega, phi, kappa y x y z, ¿no? Las 6 grados de libertad de una fotografía. Acá está trabajando, esto lo dice así porque está trabajando con una placa. Está trabajando en una placa, en aquel modelo, no en el modelo independiente, sino en la del block, donde trabajaba, medía placa por placa, en el sistema de aerotriangulación por block, donde trabajaba con una placa, después con la otra, después con la otra. Esa placa tiene entonces 6 grados de libertad. Pero como yo tengo 18 datos, me habrán sobrado 12 parámetros no conocidos. Sí, que puedo resolver. Estos 12 parámetros me estarán representando 12 de aquellas 44 algoritmos. Esto es lo que quiere decir la escuela europea. Yo acá encuentro 12 valores más que me permiten simular 12 de las deformaciones o los algoritmos, aquellos difíciles de calcular, que en definitiva los voy a medir, pero no sé de dónde vienen. Solo me interesa medirlos. Este es el concepto. Imagínense si yo tengo en una placa 25 puntos. Si yo tuviera 25 puntos en una placa, no estoy hablando de un modelo, sino de una placa, tendría 25 puntos, quiero decir que tengo con coordenadas x, y, porque estoy midiendo la coordenada en la placa, coordenadas planas, tengo 50 coordenadas, 50 menos las 6 incógnitas, tengo los 44 parámetros no conocidos que se resuelven. O sea que yo, para reemplazar el criterio que se dice que es de la escuela norteamericana de calcular los 44 algoritmos de las deformaciones, yo lo reemplazo midiendo 25 puntos. Sin saber cuál era el origen, llego al mismo resultado. Y la lógica es que si yo tengo tantos puntos con coordenadas conocidas, y cada uno de estos puntos tiene su coordenada, bueno, el error que tengo en la parte donde no hay punto es mínimo. Evidentemente tengo el sistema totalmente controlado, totalmente orientado. Entonces, respecto al modelo en sí, al modelo de restitución para la aerotriangulación, tengo algunos conceptos que tener en cuenta. Que el modelo matemático tiene que tener, el modelo que yo voy a utilizar matemáticamente, tiene que tener la suficiente capacidad para analizar por lo menos 44 términos. Que es el chequeo estadístico el que me va a permitir a mí saber cuáles son los resultados. Porque el resultado de los residuales me va a decir cuáles son los puntos que me dieron errores altos y hasta poder anularlos del sistema. Al tener muchos puntos yo puedo anular los puntos que me dan mal y me quedo con los puntos que están por debajo de las tolerancias. Entonces de esa forma yo a lo mejor empiezo con 44 parámetros y finalmente termino resolviendo 4 o 5 después del testeo estadístico, porque empiezo a eliminar puntos. Normalmente yo me voy a quedar con de 6 a 8 puntos por modelo. Es suficiente. Generalmente 8 puntos por modelo. Entonces, en el análisis de la aerotriangulación, lo más importante es interpretar los resultados, de forma de conocer e interpretar sobre todo aquellos errores residuales, que me permite analizando justamente los residuos. Bueno, esto es en general entonces el proceso de aerotriangulación. Es un proceso matemático que me permite medir puntos en el modelo, guardar las coordenadas de esos puntos en el modelo. Cuando cada tanto en un modelo me aparece un punto de apoyo fotogramétrico, lo mido y después en el proceso matemático, a partir de ese punto conocido,
que resuelve, ese punto conocido le resuelve en ese punto los grados de libertad de ese eje, que era un eje lineal. Y entonces conozco los grados de libertad de ese modelo, resuelve el resto de los puntos del modelo, le pasa la coordenada verdadera a los PAFA de ese modelo y así voy pasando de un modelo al otro y voy ajustando el bloque. Esto es lo que es el proceso de aerotriangulación. Una vez que tengo los modelos, la nube de puntos aerotriangulados con coordenadas conocidas, coordenadas de campo, medidas en realidad, yo puedo agarrar cada uno de los modelos y hacer la orientación absoluta. Y después explotarlo, después hacer la cartografía, el modelo digital del terreno o lo que corresponda. Muy bien. Bueno, esto es entonces a lo que nos referíamos con unos conceptos básicos de aerotriangulación. Y los invito entonces a seguir mirando los videos de la cátedra de fotogrametría.